Hoy te cuento cómo un partido que nunca se jugó terminó marcando el inicio del fin de Yugoslavia. El fútbol puede unir, pero también puede explotar. En 1990 un partido en Croacia se transformó en una verdadera batalla campal. Jugadores, policías e hinchas, todos atrapados en un país al borde del colapso. Donde nada puede mal ir, sal. Hoy te cuento cómo un partido que nunca se jugó terminó marcando el inicio del fin de Yugoslavia. Dinamo Zagreb versus Estrella Roja, el fútbol antes del infierno. Yugoslavia en 1990 era un país muy particular. Tenía 6 repúblicas, 5 nacionalidades y 3 religiones. Y obviamente un quilombo terrible. Croacia quería su independencia, Serbia quería controlarlo todo y en las calles, en el parlamento y hasta en las canchas se respiraba tensión y odio. El nacionalismo estaba a flor de piel y el comunismo en un colapso total. El odio entre serbios, croatas, eslovenos y bosnios ya hervía, y ese partido fue solo un escenario. La Estrella Roja era el equipo del poder, del ejército, de los servicios de inteligencia, de Belgrado. Por otra parte, Dinamo Zagreb representaba el sueño croata de la libertad. Los jugadores en ese momento más que ídolos eran símbolos políticos y la hinchada, en vez de llevar banderas y remeras de su equipo, llevaban de su país. El 13 de mayo de 1990 en el estadio Maksimir Zagreb fue la última fecha del campeonato yugoslavo. Muchachos, no nos olvidemos que en esa época estaba colapsando el muro de Berlín, el comunismo en Rusia y la Unión Soviética, la Guerra Fría terminaba. Era una época muy movida en el mundo todavía a nivel geopolítico. Más de 10.000 serbios viajaron a este partido en Zagreb, liderados por su barra brava, la del IGE. El capo de esa barra se llamaba Artan, uno de los criminales de guerra más brutales de la historia. Un tipazo. La policía yugoslava, que en su mayoría eran serbios, obviamente protegía a los serbios, a los visitantes. El clima en el estadio era de guerra total, estaba giga caldeado. Imagínate de un lado banderas serbias, del otro banderas croatas, y bueno, fue el principio del fin. Antes que se pateara la pelota, antes que arranque el partido, esto ya estaba acabado. El árbitro nunca pudo empezar el partido, porque cayó una guerra. Los serbios rompieron las vallas, bajaron al campo de juego, se empezaron a enfrentar a los croatas y la policía obviamente reprimía solamente a los croatas. Y bueno, te imaginas, ¿no? La debacle total. La debacle total. Una seguidilla hecho bochornoso que involucran a jugadores, árbitros, chicos, ¿cómo lo vi? Era imposible frenar eso ya. Estaba muy escalado y en ese momento pasa algo insólito. Zvonimir Boban, de 21 años, el capitán del Dinamo, vio de reojo que un policía estaba reprimiendo, pateando y golpeando a un hincha, y él no lo dudó, fue corriendo y le pegó terrible patada al policía. El capitán del Dinamo, Boban, un pibe de 21 años, vio como un policía le estaba pegando brutalmente a un hincha, salió corriendo y lo enfrentó al policía. Le pegó y lo noqueó. Obviamente que esa imagen dio vuelta al mundo. Estamos hablando de 1990, no de la Primera Guerra Mundial. Cuestión de que en unos minutos, en unas horas, ya estaba por todos lados esa imagen donde el capitán del Dinamo le pega a un policía en medio de una guerra campal. Y bueno, la FIFA lo sanciona por 6 meses. Se pierde el Mundial 90 en Italia.
pero no le importó demasiado. Imagínate que para los croatas eso fue un acto de rebelión, de dignidad, de patria. Obviamente que desde ese momento el tipo dejó de ser solamente un jugador o el capitán y pasó a ser el rostro de la resistencia croata. Obviamente, un año después, Croacia declara su independencia y estalla una guerra. Una guerra brutal que se llevó a más de 100.000 vidas. Hasta la guerra actual que tenemos entre Ucrania y Rusia fue la guerra más brutal después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y bueno, no solo fueron 100.000 los que cayeron, sino que también hubo mucho desplazamiento, limpieza étnica, en fin. ¿Te acordás de Arkan, el serbio, el jefe, el capo de la barra brava de la Estrella Roja? Bueno, ese muchacho se convirtió en capo de un grupo paramilitar que mataron a cientos de personas en Bosnia y Croacia. Y bueno, años después él mismo fue asesinado y fue condenado por crímenes de guerra. Imagínate que la mayoría de los tipos, jugadores, hinchas, hasta el refe, un año después ya estaban en las trincheras peleando por sus países. Ese partido fue solo el prólogo de una tragedia. Como te decía, ese día nunca se llegó a jugar el partido nunca comenzó. Y aún así, hasta el día de hoy, es uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol mundial. Sin dudas, porque ese día quedó claro que Yugoslavia ya no existía. Ese partido fue la chispa y la guerra fue el incendio total. El 13 de mayo de 1990, ese partido reflejó lo que la política no quería ver o no quería que veas. Hoy, más de 30 años después, ese partido sigue doliendo, porque nos recuerda que el fútbol es pasión, pero aparte de pasión puede ser odio, símbolo, identidad, violencia, y lamentablemente a veces lo que comienza en una cancha puede derivar en odio. Lamentablemente a veces lo que pasa en una cancha puede ser solo el comienzo de algo muchísimo más oscuro. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado esta historia y que les guste este tipo de contenido. Si es así, déjenme like, dejen un comentario, compartan y cuéntenle a sus amigos. Obviamente me pueden dejar abajo de qué historia les gustaría que hable y ya vamos a armar un video. Así que nada, muchas gracias y abrazo. Gracias totales.